El día de hoy vamos a hablar sobre bioquímica sanguínea. Soy alumna de la segunda especialidad en enfermería en emergencias y desastres. Mi nombre es Paola Álvarez. Como ya sabemos, la emergencia es un servicio en el cual ingresan pacientes, ¿no?, en estado crítico o que necesitan de una atención inmediata, ¿no?, ya que su vida corre riesgo. Por lo cual, se debe tener en cuenta que solo se debe solicitar exámenes que se considere estrictamente necesarios. Dentro de ellos vamos a ver que la bioquímica sanguínea consiste en la medición y el reporte de los componentes químicos disueltos en la sangre, ¿no? Esta a nivel específicamente de lo que es el suero, el cual se va a analizar la química sanguínea de todos estos componentes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de realizar este examen? Es confirmar el diagnóstico de determinada enfermedad, el controlar la respuesta al tratamiento de la enfermedad, el diagnóstico precoz en personas con un factor de riesgo a cierta enfermedad. ¿Qué consideraciones se debe tener en cuenta, ¿no?, que pueden alterar estos componentes químicos? Dentro de ellos encontramos a la dieta. Por ejemplo, ¿no?, al consumir ciertos tipos de alimentos, como puede ser los que contengan gran cantidad de carbohidratos, y si nos realizáramos un examen, bueno, a los pocos minutos vamos a ver que el nivel de glucemia se encuentra elevado, ¿no? Producto de la dieta. En lo que tiene que ver con el ciclo circadiano, sabemos que el ciclo circadiano interviene en muchos procesos biológicos, ¿no? Entonces, aparte de controlar los ciclos del sueño, ¿no?, en lo que es el reloj circadiano, vamos a ver que también interviene una serie de procesos metabólicos que incluyen la ingesta, el almacenamiento y la utilización de energía. El estado de hidratación también tiene mucho que ver. Cuando una persona está deshidratada, ciertos parámetros se van a ver alterados, ¿no?, correspondiente a las hormonas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una diabetes, vemos que cuando una persona presenta diabetes, no se encuentra o no se puede metabolizar lo que es la glucosa. Entonces, como un mecanismo, ¿no?, de regulación, el páncreas empieza a eliminar mayor cantidad de insulina, ¿no?, para disminuir la cantidad de glucosa que hay en la sangre, ¿no?, como un mecanismo de regulación o de autorregulación. El metabolismo también puede alterar, ¿no?, estos parámetros, las vías de eliminación, ¿no? Si se encontraran dañados, por ejemplo, un riñón dañado, no va a poder eliminar ciertas sustancias de desecho, como puede ser la urea, ¿no?, o la creatinina. Entonces acá también va a alterarse, ¿no?, lo que son estos parámetros bioquímicos, el estado fisiológico y patológico, como ya hemos ido mencionando, ¿no?, pueden afectar estos parámetros. ¿Qué indicaciones se da antes de realizar este tipo de exámenes? Que la persona debe estar en ayuno, ¿no?, de unas 8 a 12 horas. Evitar, ¿no?, hacer ejercicios intensos, ¿no?, para evitar el retorno de lo que es el sangrado, ¿no?, en la zona donde se ha realizado lo que es la punción. Ahora vamos a pasar al otro tema, que es el ácido úrico. El ácido úrico se va a formar por una descomposición de las purinas. Estas purinas las podemos encontrar también en ciertos alimentos, como es el hígado, las anchoas, caballa, frijoles, las arvejas secas, la cerveza, ¿no?, entre otros. Y al elevarse este nivel de ácido úrico, puede producir, ¿no?, la enfermedad más característica, que es la gota. También podríamos reflejarnos que estamos ante una leucemia, una anemia, una insuficiencia renal y los cálculos en el riñón. Su incidencia también puede deberse a lo que es la alimentación, el tipo de alimentación que estamos llevando, la producción natural del mismo cuerpo, ¿no? El factor hereditario también, herencia, por eso dice ahí.
El ácido úrico tiene un valor, en el caso de varones, de 3.4 a 7.2 miligramos por decilitro, que se considera normal, y en el caso de mujeres, de 2.6 a 6 miligramos por decilitro. Fuera de estos valores, ¿no?, tanto menor o mayor a estos valores establecidos, estos parámetros, vamos a considerar que estamos ante algún proceso, ¿no?, patológico. Un valor alto nos indica que podría haber una acidosis metabólica, una diabetes, alcoholismo, que hay demasiada ingesta de lo que son las purinas. La deshidratación también puede elevar este ácido úrico. Problemas renales, también un riñón poliquístico, una un efecto secundario de lo que es la quimioterapia también, entre otros. ¿Y cuando hay un valor bajo? En el caso de que se haya consumido alimentos que contengan estas purinas en poca cantidad. También en el síndrome de Fanconi también podemos ver esto: infecciones por VIH, enfermedades hepáticas, ciertos medicamentos como el losartán, trimethoprim, el sulfametoxazol, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, entre otros. Ahora vamos a ver la urea, ¿no? Vamos a ver de dónde se forma la urea, ¿no? Ya que este es un producto de desecho, ¿no? Debemos saber, ¿no?, de que el hígado va a producir el amoníaco. Este amoníaco contiene nitrógeno, ¿no? Este nitrógeno, después, ¿no?, del metabolismo, ¿no?, que el hígado hace a estos determinados alimentos, ¿no?, estas proteínas en sí, pero son las proteínas, ¿no? El hígado metaboliza esas proteínas, ¿no? Produce el amoníaco, y después esta se va a desintegrar, estas proteínas se desintegran, las cuales son usadas por las células del cuerpo, y vamos a ver que al desintegrarse, ¿no?, este nitrógeno luego se va a combinar con otros elementos como son el chon, ¿no?, el carbono, hidrógeno, oxígeno, se combina, ¿no?, con el chon. Entonces, al unirse este nitrógeno con este chon, van a formar lo que es la urea. Entonces, la urea es un producto de desecho, es un producto químico de desecho. Esta urea se va a desplazar del hígado a los riñones a través del torrente sanguíneo. Entonces, como vemos, la urea es un producto de desecho, ¿no?, de las proteínas, ¿no?, que se han combinado, ¿no?, al producto de esta desintegración de las proteínas se han combinado lo que es el nitrógeno con otros elementos más y se ha formado lo que es la urea. Entonces, vamos a ver que la urea tiene un valor, ¿no?, normal de 10 a 45 miligramos por decilitro, ahí se considera normal, y nos indica que hay un daño renal fuera de estos parámetros, ¿no? Cuando ya hay un valor mayor de 150, estamos ante una situación muy grave de un fallo renal grave, ¿no?, crítico. Y si solo es de 45 a 80 el valor, es leve, ¿no?, el daño renal. Debemos saber cuando la urea está alta y la creatinina está normal, aún se considera que hay una buena función renal. Pero en el caso de una urea normal y la creatinina, ¿no?, al invertido, esté alta, hay fallo renal. Entonces mucho tiene que ver la creatinina acá. Y cuando ambos valores, tanto urea y creatinina, se encuentran muy altos, hay un gran daño renal, ¿no?, un fallo renal. Este también se ve alterado en caso de hepatopatías, hemorragias digestivas, estados de deshidratación que ya se mencionó. Ahora vamos a ver lo que es el nitrógeno ureico, ¿no?, o sus siglas en inglés es album. El valor normal es de 8 a 26 miligramos por decilitro. Un valor anormal nos puede indicar que estamos ante ciertas patologías o ciertos estados de desequilibrio, ¿no?, hidroelectrolítico.
como puede ser una deshidratación, una enfermedad renal o cardíaca, ¿no? Este nitrógeno ureico nos va a determinar el funcionamiento, ¿no?, del riñón. Esto indica cómo están funcionando nuestros riñones. Entonces, un valor elevado de lo que es el nitrógeno ureico en sangre va a indicar que los riñones no funcionan bien o que estamos ante problemas de una obstrucción de las vías urinarias, un ICC, un sangrado gastrointestinal, un shock, quemaduras graves. Determinados antibióticos también pueden elevar este nitrógeno ureico, o una dieta alta en proteínas también. En cuanto a la concentración, ¿no?, de lo que es el nitrógeno ureico y la urea, ¿no?, vamos a ver que se incrementa también en situaciones en las cuales hay una reducción de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Desequilibrio, ya se dijo, de líquidos, disminución del agua plasmática, isquemia, metabolismo proteico, cuando hay fiebre, traumatismos, infecciones o toxemias, ciertos fármacos, y dentro de estos fármacos vamos a ver qué medicamentos aumentan el boom: los aminoglucósidos, las carbamazepinas, las cefalosporinas, furosemida, tetraciclinas, el cisplatina. ¿Y qué medicamentos lo disminuyen? Es el cloranfenicol y la streptomicina. Ahora vamos a pasar a lo que son las proteínas totales. En cuanto a las proteínas totales, vamos a ver qué es la suma, ¿no?, de dos tipos de proteínas, ¿no?, lo que son las proteínas como las globulinas y la albúmina. Entonces, la suma de estos dos pues van a dar las proteínas totales, ¿no? Estas proteínas se encuentran en el plasma. ¿Y en qué caso se solicita este examen para las proteínas totales? Cuando vemos que hay un problema nutricional, problemas hepáticos y renales, ya que estas proteínas van a tener mucho que ver con el mantenimiento de la presión osmótica, ¿no?, y así evitar lo que es un edema. Dentro de las proteínas totales, vamos a ver, ¿no?, que es la suma del valor tanto de la albúmina más la globulina, por lo cual este valor va a depender, ¿no? Entonces, las proteínas totales nos dicen que debe oscilar entre 6.60 a 8.70 gramos por decilitro para considerarse normal. La albúmina es de 3.40 a 4.80 gramos por decilitro y las globulinas de 2.0 a 3.50 gramos por decilitro. En correspondiente a lo que son las proteínas totales, vamos a ver que las proteínas totales, para su síntesis, ¿no?, o su fabricación, se va a realizar en el hígado, ¿no? Y de preferencia vamos a ver que un hígado sano nos va a dar estos valores normales de proteínas, ¿no? Vamos a ver que ciertas alteraciones en estos parámetros nos pueden indicar ciertas enfermedades, como son, cuando hay un valor alto de estas proteínas, estamos ante un caso de una inflamación o una infección crónica, o el VIH, ¿no?, o un caso de hepatitis B o C. Y cuando se encuentra bajo este valor, vamos a ver que podría estar dando una hemorragia, quemaduras extensas, una enfermedad hepática, un problema de desnutrición, entre otros. Albúmina y globulinas. Debemos saber que las albúminas se sintetizan exclusivamente en el hígado. Su vida media es de 7 a 10 días. Sus valores normales en hepatopatías agudas maneja valores normales. Pero ya en procesos crónicos vamos a ver que hay una disminución de la fabricación de estas proteínas, ¿no? Y esto se va a reflejar cuando el hígado se encuentra afectado, ¿no?, más del 60%.
En estos casos se va a observar que va a disminuir lo que es la albúmina. En lo que son las globulinas, ¿no? Vamos a ver que existen varios tipos de globulinas. Dentro de ellas, ¿no? Las más destacadas, la alfa y la beta, son globulinas sintetizadas por el hígado, los cuales su disminución se va a presentar en hepatopatías crónicas. Y estas están asociadas con el aumento de inmunoglobulinas. La albúmina. Vamos a ver que la albúmina, ya dijimos que se produce, ¿no? Al igual que las globulinas en el hígado, y estas van a medir lo que es la cantidad, ¿no? De esta proteína en el plasma. El valor normal, ¿no? Acá que he encontrado es otro valor, ¿no? Que nos dice de 3.9 a 5.0, ¿no? Es otro parámetro, como ya se vino diciendo, ¿no? En otras exposiciones, que estos valores pueden variar, ¿no? De un laboratorio a otro. En el caso de un valor anormal de albúmina, nos indica que estamos ante una hepatitis, una cirrosis o una citis. Antes de ver lo que es la creatinina, debemos también recalcar que la albúmina es muy importante, ¿no? Ya que va a cumplir muchas funciones importantes en el organismo, ¿no? Esta albúmina se encuentra en lo que es el plasma sanguíneo y es la principal proteína de la sangre y la más abundante en lo que es en el ser humano. Esta está formada de 584 aminoácidos, cuya función es mantener lo que es la presión osmótica, ¿no? El transferir varios iones, ácidos y hormonas en lo que es la nutrición, el transporte de ciertos fármacos y drogas, el control del pH, entre otros, ¿no? Ya dijimos que se sintetiza en lo que es el hígado. Cuando nos referimos al mantenimiento de la presión osmótica, ¿no? Coloide en la sangre, ¿no? Del 75%, se refiere a la distribución correcta de estos líquidos corporales entre el compartimiento intravascular y el extravascular, localizado entre los tejidos. Ya dijimos que el valor anormal es ante determinadas situaciones, ¿no? Problemas hepáticos, problemas nutricionales también puede disminuir lo que es el nivel de albúmina y se puede ver incrementada en casos de deshidratación. Ahora, entre otras alteraciones más, vamos a ver que al igual que la albúmina, que forma parte de las proteínas totales, también encontramos lo que son las globulinas, ¿no? Estas globulinas, vamos a ver que se van a subdividir, perdón, en otras categorías, ¿no? Como son las globulinas alfa 1, las globulinas alfa 2, globulinas beta, las globulinas gamma, ¿no? Estas globulinas, vamos a ver que dentro de ellas, ¿no? Cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, la globulina alfa 2, dentro de ellas se va a encontrar lo que es la eritroproyetina. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sintetizar en el riñón, ¿no? Ante una hipoxemia, ¿no? Va a formar lo que son los eritrocitos y las plaquetas. Lo que es la globulina beta, vamos a ver que va a formar, por ejemplo, la transferrina, el cual se va a encargar de transportar el hierro del intestino a depósitos de ferritina. Así también encontramos a la hemopexina dentro de esta globulina beta. Esta hemopexina va a fijar y transportar al grupo hemo de la hemoglobina hacia el hígado. La globulina gamma, vamos a ver que va a producir lo que son las inmunoglobulinas séricas o anticuerpos, como es la inmunoglobulina A, E, G y M, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas globulinas van a actuar, ¿no? O van a reaccionar en la fase aguda de determinadas enfermedades, ¿no? En el cual va a aumentar o disminuir
en el plasma ante procesos inflamatorios o infecciosos, ¿no? También debemos saber que ciertos factores van a alterar, ¿no?, el valor de lo que son estas proteínas totales, ¿no? Como ya dijimos, está formado por lo que son las globulinas y la albúmina, ¿no? Como son determinados medicamentos, debemos tener en cuenta que puede alterar estas proteínas totales, como los corticoides, los estrógenos, los andrógenos, la hormona del crecimiento, la insulina. Dijimos que las infecciones, ¿no?, o heridas pueden alterar también este valor de las proteínas, enfermedades crónicas, el embarazo también, ¿no?, o la inactividad física también puede llevar a alterar estos valores. Ahora, pasando a otro tema, vamos a ver a lo que es la creatinina. Sabemos que la creatinina la podemos encontrar, ¿no?, o para su análisis es a través de la sangre y orina, ¿no?, cualquiera de los dos. Correspondiente a la creatinina, vamos a ver que se va a formar, ¿no?, de la degradación de la creatina, que esta creatina es un nutriente del músculo. Y esta creatinina nos va a indicar la función del riñón, ¿no?, si está en óptimas o hay una falla renal. Debemos saber que la creatina, al ser un componente del músculo, ¿no?, y esta, por ejemplo, al realizar una actividad física, va a generar un producto de desecho, como es la creatinina. Esta creatinina se va a eliminar a través de la orina, a través de lo que es la filtración glomerular, ¿no? Y esto nos indica la función renal. El valor normal de la creatinina en varones es de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro, en mujeres de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. Cuando hay un valor alto de lo que es la creatinina, vamos a ver que estamos ante un estado de deshidratación, podría ser, verse alterada esta creatinina, una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, una acromegalia, eclampsia, ejercicios intensos, días previos al examen, ¿no? También podría indicarnos, ¿no?, lo que es una enfermedad renal o básico, ¿no?, una enfermedad muscular, un ICC, un estado de diabetes, un estado en el cual se ve alterado, ¿no?, o hay una hiperactividad de lo que es la glándula de la tiroides, un estado de shock. Y un nivel bajo lo vamos a ver en una miastenia gravis, una distrofia muscular, en una enfermedad hepática grave, ante una insuficiencia en cuanto a la ingesta de proteína, ¿no? Hay una ingesta inferior, ¿no?, a lo adecuado de proteínas. Vamos a ver que cuando indican este tipo de análisis, cuando hay signos y síntomas de lo que es una enfermedad renal. También para detectar una enfermedad renal en pacientes diabéticos, ¿no?, hipertensos o que sufran otras afecciones, ya que hay un mayor riesgo a padecer un problema renal. Para controlar el tratamiento y evolución de una enfermedad renal también se utiliza o se solicita este examen. Para controlar el efecto secundario de medicamentos, ¿no?, en el cual hay que incluir el daño renal o la alteración de la función renal. Para también controlar lo que es la función del riñón implantado, ¿no? Entonces, en estos casos se solicita lo que es la creatinina. En cuanto a la glucosa, sabemos que es una fuente de energía, ¿no?, en lo que corresponde a la mayoría de las células del cuerpo. Entonces, ¿de dónde viene la glucosa? Es el producto del metabolismo de lo que son los carbohidratos, ¿no? Al metabolizarse estos carbohidratos, la glucosa se va a transformar, ¿no? Y al metabolizarse, estos carbohidratos, producto de este metabolismo, se convierte en glucosa, ¿no? Esta glucosa es controlada por determinadas hormonas, como es el glucagón y la insulina. Y ya sabemos, el glucagón, cuando hay un déficit de glucosa, ¿no?, incrementa la producción de esta.
Y la insulina cuando hay demasiada producción, no hay demasiada glucosa, para su disminución actúa lo que es la insulina. La glucosa, ¿no? Actualmente tiene un valor, ¿no? O se considera normal si presenta a la persona de 70 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? Y estos valores van a variar también dependiendo, en el caso que desearíamos, ¿no? O se realizaría una prueba, este valor. Entonces, vamos a ver más adelante qué tipo de exámenes y cuáles son los valores, ¿no? Para considerarlo normal el nivel de glucosa. Pero eso es en un estado normal, ¿no? Común que se saca la glucosa, ¿no? Para ver el nivel de glucosa en un examen rutinario, ¿no? Que se saca la muestra de sangre y ese es el valor normal, ¿no? En el cual la persona debe estar en ayunas. Vamos a ver que este sistema, ¿no? De regular los niveles de glucosa sanguínea, su fin es, ¿no? Almacenar lo que es la glucosa en exceso a través del glucógeno en relación a las necesidades corporales, ¿no? Inmediatas que uno se requiera, ¿no? También otro es movilizar la glucosa almacenada, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el nivel de glucosa sanguínea, ¿no? ¿Por qué? Porque es esencial mantener al cerebro, ya que este cerebro va a utilizar como fuente energética primaria la glucosa. Entonces, por eso es básico tener reservas de esta glucosa en el organismo. Entonces, la insulina, ¿cuál es la función? Es desviar la glucosa del espacio extracelular a los sitios almacenados en el intracelular a través de forma de macromoléculas, como es el glucógeno, ¿no? Los lípidos y las proteínas. En cuanto a los exámenes, ¿no? Que se va a realizar para determinar el nivel de glucosa, vamos a ver que hay varias pruebas, ¿no? Para realizar, ¿no? La glucosa. En el caso de la prueba de glucosa en ayunas, va a evaluar la capacidad del cuerpo para regular la glucosa. Va a informar la clase de anormalidades, ¿no? Que se pueden presentar en el organismo, ¿no? El no tomar, ¿no? Alimentos es importante antes de tomar este tipo de examen. Ni alimentos ni bebidas, ¿no? A excepción del agua, mínimo unas 8 horas, ¿no? Este es el examen de glucosa en ayunas, ¿no? Por eso nos da ese valor de 70 a 100. En cuanto a otros exámenes, ¿no? Otras pruebas para ver el nivel de glucemia, vamos a ver que en glucemia postprandial, esto se va a realizar en transcurrido, ¿no? 2 horas después de las comidas, ¿no? Tras comer, ¿no? Vamos a ver que se va a incrementar lo que es la glucemia ligeramente, ¿no? Y tras estas 2 horas vamos a ver que su valor normal debe ser, ¿no? De 160 miligramos por decilitro, ¿no? Esto a los 60-90 minutos después de comer nada más. Vamos a ver que el nivel de glucosa tras la ingesta de los alimentos vuelve a lo normal a las 3 horas. Hay otro tipo de prueba para ver la glucemia, como es la glucemia que ahí menciona, ¿no? Glucemia aleatorio o al azar, ¿no? En el cual va a medir lo que es la glucosa en cualquier momento del día, independientemente de que cuando se haya comido por última vez. Entonces, lo normal es que la glucosa no varíe en forma significativa en el día, ¿no? Lo anormal es cuando este valor es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Acá ya nos está indicando una diabetes. Entonces, el valor normal cuando se realiza este tipo de exámenes de glucemia aleatoria, lo normal es que salga 125 miligramos por decilitro, pero si ya vemos que está mayor o igual a 200, ya está ahí ya se podría confirmar, ¿no? Que estamos ante un estado de diabetes. Hay otro examen que se llama el test de sobrecarga. El test de sobrecarga oral a la glucosa, ¿no?
en el cual es para diagnóstico de diabetes o el riesgo, ¿no?, de desarrollar diabetes en el futuro, también de casos de diabetes gestacional, ¿no? Vamos a ver que en este tipo de exámenes, ¿no?, lo que pasa es que el análisis de la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no?, su objetivo es comprobar que el organismo va a metabolizar, ¿no?, el azúcar, ¿no? ¿De qué manera lo está realizando? ¿En qué consiste este examen? Primero, hay una toma inicial de la muestra de sangre en ayunas, ¿no?, durante un ayuno mínimo de 8 horas. En esa primera toma, la glucemia basal debe estar entre 70, ¿no?, a 100 en personas sin diabetes. Pero si vemos que el resultado es mayor, ¿no?, estos 126 miligramos por decilitro, es una razón suficiente para creer, ¿no?, que estamos ante una diabetes. Entonces, las personas cuya glucemia está mayor de los parámetros, ¿no?, de mayor a 100, ¿no?, entre 100, ¿no?, 100, mayor a 100, son las que deben someterse para comprobar si presenta diabetes, ¿no?, debido a esta alza de lo que es la glucosa. Entonces, en este caso, estas personas que presentan una glucosa mayor a 100 son las personas que deben someterse a este tipo de exámenes, ¿no?, para ver si presentan o no diabetes, ¿no? Seguidamente se va a ingerir una solución que contenga 75 gramos de glucosa, ¿no?, y se dejan transcurrir unas 2 horas. Transcurrido estas 2 horas, un momento en el que se va a realizar una extracción de sangre, ¿no? En ocasiones el examen incluye una extracción en algunas, ¿no?, a la hora o cada media hora. Entonces, es recomendable 3 días antes de realizar este tipo de exámenes seguir, ¿no?, una dieta rica en hidratos de carbono, ya que si una persona sigue una dieta proteica, el páncreas no está acostumbrado, ¿no?, a trabajar con grandes cantidades de glucosa, lo que podría dar lugar a un falso positivo. En el caso que se realice este examen a las mujeres embarazadas, se debe administrar 100 gramos de glucosa para evitar lo que son los falsos eh, negativos. En cuanto al valor alto, ¿no?, se considera alto cuando es mayor de 120 miligramos por decilitro, nos podría indicar que estamos ante una diabetes, una enfermedad renal, un hipertiroidismo, una pancreatitis aguda, tumores de páncreas, ¿no? También nos puede indicar que estamos ante trastornos endocrinos o ciertos fármacos o tóxicos, como por ejemplo los glucocorticoides, los diuréticos, los diácidos, los beta-adrenérgicos, la fenitoína, los anticonceptivos también, orales, opiáceos, la quinina, el éter, la cafeína, entre otros, ¿no? O estamos ante una enfermedad renal crónica, una hepatopatía crónica, o ciertas infecciones. También a causa del estrés, también tiende a elevarse el nivel de glucosa. Vamos a ver que hay ciertos agentes hiperglucemiantes, ¿no?, que inducen a un metabolismo catabólico, ¿no?, en el cual van a romper grandes moléculas, como es el glucagón, medicamentos como la epinefrina, el cortisol, la hormona del crecimiento y ciertas hormonas intestinales, ¿no?, la tiroxina. En correspondiente a esta hormona del estrés, vamos a ver que en este tipo o se considera lo que son las hormonas del estrés, el glucagón, la epinefrina, el cortisol y la hormona del crecimiento, como otras contrarreguladoras de lo que es la glucosa, ¿no?, en el cual el cuerpo se prepara para una gran actividad, tanto física y mental,
¿no? En el cual se va a combinar un aumento de lo que es la presión arterial, ¿no? En el cual, ¿para qué? Para asegurar lo que es la provisión de oxígeno y glucosa en todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo se prepara para una intensa actividad física y mental que conlleva lo que es el estrés. Entonces por eso hay un incremento de lo que es la glucosa, por este estado, ¿no? de estrés en el cual el desgaste tanto físico y mental. Entonces por eso es que se incrementa el nivel de glucosa. Vamos a ver que también se encuentra un nivel bajo, ¿no? Al contrario, cuando presenta un valor menor a 60 miligramos por decilitro, ¿no? Cuando hay un exceso, ¿no? de la liberación de la insulina, en caso de hipotiroidismo, de determinados fármacos, ante una gastrectomía, también podría ser si hubiera una lesión anatómica, ¿no? También se puede dar esto. Cuando hay un esfuerzo del músculo, el cual es excesivo, medicamentos, ¿no? También como el propanolol, los salicilatos, el etanol, la cloroquina, clorpropamida, insulina mismo, entre otros medicamentos. Y cuando hay una lesión anatómica, también nos puede indicar una insuficiencia adrenal, ¿no? Un hipopituitarismo, un hipotiroidismo, ante una neoplasia extrapancreática, ante unos vómitos, diarrea, la malabsorción, hepatopatías severas, una sepsis bacteriana grave, una malaria grave, un alcoholismo, una persona que presenta o que es alcohólica, un traumatismo o un tumor en el encéfalo, un trastorno metabólico hereditario, entre otros, ¿no? Nos pueden indicar que estamos ante una hipoglicemia. La hemoglobina glicosilada se va a denominar al porcentaje de hemoglobina que está unida con la glucosa, ¿no? Y esto nos va a indicar, ¿no? El incremento de glucosa en los 3 últimos meses, ¿no? Entonces, este tipo de examen va a determinar, ¿no? el control de glucosa. Y a través de este examen nos va a ayudar, ¿no? Para que el médico pueda determinar si el tratamiento que se está siguiendo es el adecuado, ¿no? O si no, para modificarlo, ¿no? Como es el cambio de medicamentos, el nivel también de actividad física, capaz no es el adecuado, ¿no? O modificar también la dieta. ¿A qué conclusiones se ha llegado? Que la bioquímica sanguínea es el estudio de las sustancias químicas presentes en la sangre y estos parámetros nos van a informar sobre el estado y la función tanto del hígado, del riñón, en caso de diabetes, entre otros. Esta bioquímica nos va a ayudar a diagnosticar y controlar muchas afecciones antes, durante y después del tratamiento, ¿no? Un determinado tratamiento. Esto sería la referencia, eso sería todo. Gracias por la atención prestada.